por ejemplo, tú juegas una vez a la semana, juegas fútbol, ¿sí? Pero después hay otros que no solamente juegan fútbol de vez en cuando, sino se dedican al fútbol, son parte de un equipo, se comprometen con un equipo y se dedican al fútbol. Solamente los últimos son futbolistas. ¿Cierto? Y lo mismo pasa con los cristianos. Solamente los que se dedican a vivir para Cristo son cristianos. No los que hablan religiosamente, no los que cuando les pican las canas van a la iglesia, sino los que dedican su vida a Cristo. Y saben, estamos en tiempos de decisión. Esos son tiempos que de fuerte contraste, porque la gloria del Señor se desarrolla más. De hecho, tenemos en estos tiempos actuales tenemos mucho más milagros que en años atrás. Hay cosas buenas que pasan también, ¿sí? Estamos escuchando muchas noticias malas, pero la iglesia avanza en los países árabes, la iglesia avanza en China, y el Señor extiende su mano y hay más señales, hay más manifestación del Señor que antes. Y yo creo que el Señor está formando su iglesia, está preparando su novia porque pronto va a volver. Y delante de nosotros son tiempos de gloria, tiempos de experiencia del poder de Dios, como nunca antes. En otro lugar tú notas que muchas cosas en el mundo van de mal en peor, ¿sí? Y también en la iglesia, fuera de estas cosas donde Dios se manifiesta, también hay siempre más apostasía, ¿sí? Se separan las cosas. Y como se separan las cosas, se separan también los que son de verdad de los que no son de verdad. La iglesia es como Jesús una vez compara la iglesia con un campo. Un hombre siembra trigo en su campo, pero después viene el enemigo y siembra cizaña. Entonces cuando en estado joven ahí no se distingue bien el trigo de la cizaña, se ven parecidos, ¿sí? Entonces ahí pregunta y él lo sabe, ¿qué fue? ¿Quiere que sacamos la cizaña? No, dice. Pero a pesar de que crece cizaña, el campo es un campo de trigo, ¿sí? Y a pesar de que en la iglesia sí hay cizaña, pero hay iglesia. ¿Ya? Pero dice el Señor que viene el momento que van a venir que se saca la cizaña. Se hace una división cuando está maduro, ¿sí? Entonces se saca la cizaña y ahí se separa el trigo de la cizaña. Y esos son tiempos donde empieza eso. Por eso es muy importante, hermanos, que nos mantengamos firmes con Cristo, porque hay un conflicto entre fe y religiosidad. Y de esto quiero hablar. Se habla mucho de religiosidad y siempre hablamos, y siempre son los otros los religiosos. Pero mira, el desafío está en mí, porque hoy día predico también a mí, porque mira, no avanzamos, no nos sirve nada si andamos así que los otros siempre son los religiosos, pero yo soy creyente, ¿ya? Nadie dice yo soy un religioso nomás, ¿cierto? Pero yo muchas veces tenía que reconocer mi religiosidad. No un tema para solamente hablar, mira, ahí son los religiosos, ahí son. Todo
nosotros en algunos momentos nos portamos como religiosos. Entonces, y eso que necesitamos, digamos, ver la viga en el propio ojo, pero después sí, si vivimos así que sacamos la viga del propio ojo, también tenemos que ayudar a otros de salir de eso. Entonces el sermón no es solamente para que dicen, oh, soy un religioso, tengo que hacer, sino lo que pasa es también necesitamos herramientas para ayudar a otros, ¿sí? Pero una actitud de humildad, ¿verdad? El conflicto entre fe y religiosidad es muy antiguo, empieza ya con los hijos de Adán. Ustedes conocen la historia de Caín y Abel, ¿cierto? Está en Génesis 4. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo leo hasta aquí. Entonces, yo me recuerdo cuando era cristiano joven, cuando en los primeros tiempos de mi cristianismo, y yo leía esta historia y no entendí por nada por qué Dios hace eso, que acepta la ofrenda del uno y rechaza la ofrenda del otro. Yo lo encontré injusto. Entonces, claro, una respuesta no está dada a los hebreos. Dice Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Por la fe. Claro, pero ahí en el fondo sigue el problema. Porque si tú vas a estos tiempos y preguntas a Caín, dime, ¿tú eres creyente? Entonces Caín va a decir, por supuesto que soy creyente. Porque no llevé ninguna ofrenda a las estrellas o a algún demonio, yo llevé una ofrenda a Dios. Entonces si no creía en Dios, si no creyera en Dios yo, no llevaría una ofrenda para Dios. ¿Cierto? Entonces cierta clase de fe Caín también tenía, porque él también trajo una ofrenda y la trajo ¿para quién? Para Dios. Además, ¿quiénes eran los padres de Caín? Adán y Eva. Ellos sabían algo de Dios, ¿sí? Ellos sí sabían algo de Dios. Entonces, según se enseñaron a sus hijos, ¿sí? Además, tú ves en esta historia que hasta que Dios habla con él. Entonces, Caín te va a decir, sí, yo soy creyente también. Pero parece que el problema
el problema no es entre tener fe o no tener fe solamente, sino el problema es entre tener la fe correcta y tener la fe falsa. Tener la fe correcta y tener la fe incorrecta, ¿sí? Entonces, ahí esta historia nos enseña, porque eso es el problema de la religiosidad. La religiosidad, una fe, es una confianza incorrecta. Y durante toda la Biblia tú ves cómo los profetas se dedican a destruir la confianza incorrecta. Como advierten el juicio de Dios y dicen, no confían en ser pueblo de Dios, no confían en estas cosas. Dios va a hacer realidad su palabra. También Juan el Bautista dice, no confían en ser hijos de Abraham. Dios puede transformar estas piedras en hijos de Abraham. Llevan fruto de su arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, y podría dar mucho más ejemplo, pero durante todo el Antiguo y también el Nuevo Testamento luchan entre la fe correcta y la fe incorrecta. Las cartas de Pablo también tienen que destruir la confianza de los Gálatas en cosas exteriores como la circuncisión. Tiene que destruir la confianza del intelectualismo que tenían los griegos ahí en Corinto. Y siempre está amenazada la fe por una fe incorrecta. ¿Ya? Entonces, lo importante es tener la fe correcta. Entonces, aquí entre Caín y Abel, tú puedes verlo un poco. Mira, ya empieza con que sacrifica. Entonces, Caín sacrifica de los frutos de la tierra. Abel sacrifica un animal de su rebaño. Para entender esto mejor, tenemos que pensar un poco en los padres de los dos, en Adán y Eva. Después de que Adán y Eva pecaron, entonces Dios dio una promesa que un descendiente de Eva va a destruir la serpiente. En él se va a morir, pero va a vencer la serpiente, ¿sí? Va a vencer a Satanás. Pero después hizo algo extraordinario. Dios hizo ropa para Adán y Eva. Yo creo que para los dos era traumático, porque los dos hasta este momento nunca han visto la muerte, ni siquiera de una mosca. En esos tiempos los moscas todavía no eran molestos. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ya? Pero ahora Dios hace ropa y hace ropa de piel de animales, es decir, Dios mata animales. Saca de esos animales la piel. Y hace ropa de eso, y con esto viste a Adán y Eva. Y con esto da una enseñanza tremenda. La enseñanza es, mira, ahora no pueden entrar ante mí así desnudos, sin cobertura. Tienen que entrar ante mí cubiertos. Claro, la ropa cubre el cuerpo, pero ellos ya podían entender que no se trata de eso. Se trata de que necesitamos que nuestros pecados sean cubiertos. Y para eso tenían que morir estos animales. Y hablaban estos animales ya del futuro Salvador. Ya representan a Cristo. Entonces, ellos ya tenían una profecía de Cristo. Y los animales que tienen que morir, que mueran al rescate, ya representan a Cristo. ¿Saben? Caín él ofreció algo a Dios y pensaba, mira, si yo hago algo para Dios, si yo le doy algo, entonces me va a bendecir. Y esta lógica de muchos. Entonces de repente escuchan el sermón y dicen, entonces voy a dar una ofrenda rica. ¡Bum! 30,000 pesos. Y ahora
¿Cuándo voy a tener mi auto? No han dado nada. No es que nosotros podemos tener ahí punto a favor ante Dios y lo mostramos algo. Mira Dios. No tenemos méritos, ¿saben? Y no tenemos que tener méritos tampoco. No tenemos la capacidad de ganarnos méritos. No podemos. Si hacemos algo extraordinario, bueno, igual hacemos solamente lo que Dios pide. No es mérito. ¿Ya? No es mérito. Entonces, Caín, yo doy algo a Dios, por eso Dios está obligado a bendecir. Mira, muchos tienen esta lógica. A veces hay hermanos que plantean, a mí, yo escucho muchas veces cuando oran por mí, un pastor, dicen, Dios, el pastor salió de Alemania hasta Chile y con eso, mira, yo obedecí nomás. No tengo ningún argumento que reclamo ante Dios. No puedo decir ante Dios, mira, yo vine de Alemania a Chile y tiene que bendecirme, ¿me entiendes? No, yo hice solamente lo que el Señor quería. No venía a Chile por decir los pecados, desobediencia. Y venir a Chile no es mérito, además me bendijo igual. Pero no por méritos, ¿me entiendes? Pero Abel puso su fe en la misericordia de Dios. Puso su fe en la misericordia de Dios. Caín, el religioso, los religiosos se acercan a Dios siempre con una clase de orgullo que saben camuflar a veces muy bien. Y piensan que Dios está obligado de bendecirles. Piensan que Dios está obligado de hacer lo que ellos quieren. No está. Pero Abel viene y confía en la pura misericordia de Dios. Abel viene con humildad, viene como un pecador. Mira, nuestra confianza está en Cristo. Nuestro mérito es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. No tenemos ningún otro argumento ante Dios, pero no necesitamos ningún otro. ¿Me pueden entender? Sí. Cristo es suficiente. Cristo hizo, por lo que Cristo hizo en la cruz, por la sangre que Él derramó, por eso Dios me perdona, por eso Dios me acepta, por eso Dios me sigue amando, por eso Dios me sigue bendiciendo. No tengo nada en mí para que me acepte, ¿ya? Ni siquiera es mi culpa que llegué a la fe, no fue porque fui más inteligente que otros, sí tomé la decisión, pero el que me buscaba primero era Dios. El que me perseguía era Dios. El que se humilló tanto para que al fin le creo era Dios. Entonces, el que tiene misericordia es Dios. Y algunos, hermanos, algunos nunca han pasado por un arrepentimiento de verdad. Algunos nunca tenían una revelación de sus pecados. Muchos se convierten solamente a un Dios que soluciona sus problemas. Se convierten con este motivo. Porque buscan un alivio, buscan una ayuda. Y está correcto. Jesús no rechazó a nadie que buscaba ayuda, ¿me entienden? Pero esto no es suficiente. Esto puede ser el comienzo. Esto puede ser el comienzo para conocer a Dios. Pero ¿saben? Si una persona nunca pasa que realmente puede ver su corazón en la luz de Dios,
difícil que va a amar a Dios. Porque la experiencia inicial de verdadero amor de Dios es la experiencia del perdón de nuestros pecados, amor. En mí, por naturaleza, no hay nada bueno. Yo me creí un buen chico antes de conocer al Señor. Me creí un buen chico. Y esta confianza el Señor tenía que destruir en mí. Si estoy aquí, es pura misericordia. ¿Conocen la historia de esta mujer en Lucas 7? Que Jesús está en la casa de Simón el fariseo. Y viene una mujer, entra llorando, rompe una botella y unge los pies de Jesús y seca con su pelo. Entonces toda la gente queda. Y es eso. Y Simón piensa, si Jesús supiera qué clase de mujer es, porque él sabía, ¿sí? Entonces Jesús le dice, mira, tú no me trataste con el respeto que normalmente se trata a un invitado. Esta sí, ¿y sabe qué? ¿Por qué? Porque a ella fue perdonado mucho, por eso lo ama mucho, pero al que fue perdonado poco ama. Abel dio su sacrificio con él confiaba en un Dios de misericordia. Él vino humillado. Él sabía que no tiene ningún mérito, pero sabía de la gracia, sabía de la misericordia de Dios y sabía que este animal que él sacrifica representa el que va a borrar sus pecados una vez por siempre, ¿sí? Entonces, el verdaderamente creyente no confía en sí, no confía en su religiosidad. Todos los religiosos se creen a sí mismos creyentes. Y creen más en su fe que en Cristo. Tú dices, pero yo soy creyente, yo agradezco siempre, yo oro siempre, yo hago esto, yo hago eso. Entonces, ¿quieres ser Dios contento conmigo? Y Dios no está contento. Pero el que se humilla, el que confía en la misericordia de Dios, mira, eso es el punto del partido. Ahí recién empieza la fe. Y uno nunca, ¿sabe? Uno se enamora en Dios completamente cuando uno conoce la misericordia de Dios. Si alguien no está enamorado en Dios es porque nunca ha apreciado el perdón de sus pecados, nunca ha apreciado la salvación, nunca ha apreciado lo que Jesús hizo en la cruz. Si alguien tiene una revelación de eso, si alguien tiene una convicción de eso, entonces naturalmente es imposible que no se enamore en Dios. Amén. Segundo punto. No solamente que Abel entregó animales, él entregó los primogénitos y de la grosura. Entonces la mejor parte, lo mejor entregó a Dios. Caín tampoco es que eligió lo peor, pero simplemente algo de los frutos del campo. Algo de los frutos del campo. Y los religiosos siempre ofrecen a Dios algo. Pero ¿saben? Estos animales primogénitos no solamente representan a Cristo. Ellos representaban también la vida de Abel. Con ese entregando a Dios lo mejor, le dice también en realidad, yo pongo mi vida para ti. Yo te doy lo mejor. Entonces eso mejor de mis animales representa que yo quiero darte lo mejor de
mí, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi energía, lo mejor de mi vida. Yo me quiero entregar a mí mismo. ¿Sí? Entonces, de repente nos comprometemos para algo. Decimos que somos convencidos que es la obra de Dios. Si vamos al cine, somos puntuales. Si se trata de cosas de Dios, no importa atrasarse. No importa. Cuando tú, en tu juventud, cuando fuiste enamorado, ¿ya? Entonces, para tener la cita con la persona amada, eso se podía mover cualquier cosa. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, tenemos a veces la tendencia que damos a Dios lo que nos sobre de tiempo, lo que nos sobre de dinero, lo que nos sobre de energía, lo que nos sobre, ¿me entiendes? Esto damos a Dios. Hacemos todo el día lo que queremos, nos preocupamos de cualquier cosa y pensamos que Dios está contento si le damos unos 10 minutitos para un devocional. Lo que ni siquiera eso. Algunos ni siquiera eso, ni siquiera tienen 10 minutitos en el día. Algunos viven semanas, viven meses y no abren su Biblia. Y pensamos con este poquito y de domingo vamos al culto. La alabanza. No, me da lata. El sermón quiero escuchar, pero la alabanza. Pero después cantamos las canciones. Pero cantando las canciones con esta actitud, ¿la adoramos? No lo adoramos, no la alabamos. Le damos una mediocre. Y eso es, en nuestra cultura, eso es muy común. Es tan común que nos parece normal. Para Dios no es normal. Para Dios no es normal. No es lo normal. ¿Ya? Pero es una actitud religiosa, que pensamos no importa. Y a veces, sí, yo mismo me atrapé a veces también con esta actitud. Pero no debe ser. ¿Ya? A ver, da lo mejor. Da lo mejor. La subida. ¿Saben? En Apocalipsis dice Dios a la iglesia de Éfeso: está bien, muchas cosas están bien, tiene la correcta doctrina, sabes distinguir entre lo bueno y lo falso, está todo bien, pero has dejado tu primer amor. ¿Cómo se nota eso? Mira, te dije, has dejado tu primer amor. Por ejemplo, si tú no te arrepientes, voy a quitar tu candelabro. ¿Te imaginas qué significa eso? No es a una iglesia que ha cometido pecados horribles, no es que la iglesia estaba llena de adulterio y ladrones o así. No, dice, ustedes han dejado el primer amor. Por eso, si no te arrepientes, piensa de qué has caído. Si no te arrepientes, yo voy a quitar tu candelabro. Voy a apagar la luz en tu iglesia. ¿Es? Entonces, arrepiéntate y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Por eso se te pudo notar
que han dejado el primer amor. Porque a lo mejor en Éfeso dicen, pero todavía sentimos amor para ti, Señor. Entonces el Señor responde, pero no importa lo que sientas, lo que importa es lo que manifiestas con tus hechos. Porque antes, cuando estaba en el primer amor, tú hiciste obras del amor, tú actuaste con entusiasmo, fuiste a evangelizar, con entusiasmo tú serviste, con entusiasmo, con mucho amor tú ayudaste a tu prójimo, estabas entregado a eso, estabas ahora en mi presencia, me estabas buscando, me estabas intercediendo, estabas adorando, y con entusiasmo, y si alguien necesitaba ayuda en la iglesia, tú dijiste, aquí estoy, y con entusiasmo estaba en eso, y de repente el entusiasmo se reemplaza con un has dejado el primer amor. ¿Y por qué han dejado el primer amor? No toqué. Porque de repente vuelve una actitud que, mira, lo que hacemos es suficiente para Dios. Le entregamos algo, tiene que estar contento con eso. No sé si me logra entender. Tercer punto. Caín, como él llevó su lágrima, él lo hizo a su propia manera. Abel lo hizo a la manera de Dios. Los religiosos creen, vengo, a su manera. Los creyentes fundamentan su fe en la revelación de Dios y hacen las cosas a la manera de Dios. Mira, a veces incluso los creyentes caen en esta cosa. David una vez buscó el arca del pacto, ¿sí? Y pensaba que lo podía hacer a su manera. Puso el arca sobre un carro y ahí morían y salgaban y pensaban que Dios puede estar contento, pero Dios había dado claras instrucciones cómo hay que transportar el arca. Y no se preocupaban de estas instrucciones, hacían a su manera, ¿ya? Hacían a su manera. Y el resultado es que tenían que parar la cosa, uno murió y David terminaba estando triste. Tenía que hacer otro intento, esta vez lo hacían, ponían el arca sobre los hombros de levitas y lo hacían a la manera de Dios y podían transportarla a Jerusalén y se manifestó la gloria de Dios. ¿Sí? A Dios no le da lo mismo como lo hace. Dios tiene una manera, entonces no podemos creer y hacer la cosa a nuestra manera. Tenemos que seguir a la revelación de Dios. ¿Ya? Los creyentes obedecen a Dios, no lo hacen a su manera, sino siguen a la guía del Espíritu Santo y siguen a la palabra, ¿sí? Entonces, se dejan corregir por la palabra. Los religiosos ni siquiera se dejan corregir. Entonces, ahí hay que tener cuidado, eso tiene mucho que ver con la humildad también, ¿sí? Mira, hay una manera de Dios, hay una revelación divina. Entonces, esta palabra, la fe, está seguido por la obediencia. ¿Amén? Quinto punto. Abel tenía una expectativa, como creía a su manera, pero su fe era una expectativa en Dios. Él pensaba, mira, yo ofrezco a Dios algo aquí, entonces Él va a cumplir mis expectativas. Algunos confunden fe con el optimismo de que Dios cumple sus expectativas. No sé si me logran entender. Caín pensaba, yo entrego algo a Dios, y pensaba
tenía la expectativa que Dios le va a responder con alguna bendición ahora, así como él quería. Abel tenía una fe que iba mucho más allá que del momento. Uno puede preguntar, ¿qué provecho Abel tenía por su fe? ¿Qué era el provecho de él? ¿Qué era el provecho de la fe de Abel? Él ofreció su ofrenda con fe. Dios la aceptó. No sé cómo Dios lo expresó, que aceptó la de uno y no del otro. No tengo idea. Cuando estoy en la eternidad, cara a cara con Dios, le voy a preguntar, pero ¿cómo fue? ¿Cómo pudiera ver a Caín que no fue aceptado su ofrenda y cómo pudo ver a Abel que la suya fue aceptada? Pero vean, Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Y qué provecho tenía el hombre? ¿Qué era el provecho de él? Lo mataron. Lo mataron. Entonces, no fue la gran bendición que se volvió rico, exitoso. Dios bendice. Si el Señor quiere, te hace rico, te hace exitoso. Mira, Dios, somos hijos del Rey. ¿Ya? No, por favor, no me entiendan mal, no digo que todos vamos a vivir en miseria, porque seguimos aquí, esto no es la cosa. Pero nuestra fe va más allá de esto. Sabemos que muchos hermanos de nosotros están sufriendo. En Irak, en Siria, en el momento están sufriendo. Buscan en YouTube, ¿saben? En YouTube hay un montón de videos que estos terroristas muestran cómo cortan cabezas cristianos. Orgullosamente ponen esto en YouTube. Entonces no siempre, ¿me entienden? No siempre así. Yo he visto, yo he experimentado sanidad. Yo he experimentado bendición económica. Yo he experimentado todo esto, pero también he experimentado grandes dificultades que tenían que ver con el hecho de que yo seguía a Cristo. ¿Cierto? Pero, ¿saben? Abel sí tenía un provecho, porque ¿dónde está Abel ahora? En el cielo. Está en el cielo. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna y todavía nos habla. Todavía nos bendice, ¿sí? Caín esperaba solamente ahí, esperaba que Dios cumple su... Y nosotros a veces tenemos algunos deseos de Dios y a veces somos completamente fijados en eso. Algunos concentran, en algunos casos, de repente la fe de la gente se limita solamente a eso. Una persona se enferma y pide sanidad. Es correcto pedir sanidad. Yo creo que Dios sana. Pero cuando no pasa como todo el resto, de repente no tiene ninguna importancia. Lo único importante es que Dios me sana, que Dios me sana. ¿Has visto gente así? Y Dios no es, ¿saben? Alguna gente, y eso era el problema de Caín. Caín era el centro del universo y Dios tenía que girar alrededor de Caín. Abel tenía otra sensación. Para Abel, Dios era el centro del universo. Y él no ofreció su ofrenda para recibir algo, sino por amor. Y su expectativa, ¿saben? Era la presencia del Señor. Muchas veces, de repente, se menosprecia la salvación, se menosprecia la vida eterna. Todo esto ya no vale nada. Estamos decepcionados de Dios porque algo hizo que nos decepcionó, o algo no hizo
Y no importa que tenemos vida eterna, no importa que tenemos el Espíritu Santo, no importa su presencia, no importa lo que hizo Jesús en la cruz, no importa nada. Como Dios no tiene un corazón. ¿Sabe lo que a veces lo ofendemos tan fácilmente, sí? Igual como niño, imagínate si tu hijo te dice solamente porque no hace lo que quiere, te dice, ah, no, tú no me amas. Eras mala mamá, eras mal papá. ¿Ya? Mira, la fe no busca algo de Dios, la fe busca a Dios. ¿Podemos entender eso? Y Abel, a lo mejor no recibió, pero él estaba con la presencia del Señor, incluso en su momento de su muerte, y todavía está en la presencia del Señor. Y después Caín mató a Abel. Y sabe, la pelea entre Caín y Abel está en nosotros. Si nosotros permitimos las actitudes de Caín, nos van a matar la fe. ¿Me lo voy a entender, sí? Nos van a matar la fe. La religiosidad es una fe carnal, para decirlo así. Mientras la fe trata que la carne sea crucificada. ¿Sí? Y nosotros estamos cada rato en la decisión. Y muchos se alejan de Dios. Porque la religiosidad mató su fe. Yo creo que la tentación de religiosidad estaba también en Abel. Pero Abel la puso en el altar. Abel la puso en la cruz. Pero si nosotros permitimos y no nos arrepentimos de las actitudes religiosas que en el fondo hacen que Dios no verdaderamente es Dios, porque nosotros estamos por sobre de Dios con esas actitudes, entonces nos van a matar. Entonces, eso es el desafío y yo no sé por qué, pero yo tenía en mi corazón esta palabra de estas semanas. En realidad no quería predicar, pero la cosa es que yo no puedo decir solamente otros son religiosos, yo tengo que ver. Me llamé ante el Señor y decía, mira Señor, muéstrame en mí religiosidad. Y yo en mí encontré religiosidad. No te dejes engañar. Los religiosos al fin no son salvos. Los religiosos nunca tienen paz. Caín andaba después sin paz. Los creyentes a lo mejor no nos va en cada momento tan bien, pero andan con la presencia del Señor y tienen vida eterna, tienen experiencia del amor de Dios, tienen experiencia de su misericordia, tienen experiencia de su poder, porque viven de la misericordia de Dios. Así que, ¿qué quiere ser? ¿Caín o Abel? ¿Ya? Caín o Abel. Sea también Abel si un Caín se levanta contra ti. Porque siempre los religiosos van a perseguir a los creyentes.
Pero no importa. Pero confiemos en la misericordia de Dios. Amén.